Marcos capítulo 14, del 27 al 42. Marcos 14, del 27 al 42. Dice la Biblia: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos meditar, Señor. En tus manos nos ponemos ahora que tu pueblo parte a estudiarla, Señor. Ilumina nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado La agonía de la copa. La agonía de la copa. De hecho, la copa de la que Jesús habló en este pasaje era una figura del sufrimiento y el dolor que experimentaría nuestro Señor, no solo al momento de morir en sí mismo en la cruz, sino comenzaría antes, como vamos a ver ahora. Jesús y sus discípulos celebraron la última Pascua y con ella también el Señor, como vimos en el pasaje anterior en los versos del 12 al 26, instauró la Santa Cena. Una vez terminada, Jesús y los 11 salen de la ciudad y atraviesan el valle de Cedrón. Llegan al monte de los olivos. En el verso 26 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ese fue el lugar, el mismo lugar, donde poco más de 24 horas antes, Jesús había estado dándole instrucciones a sus seguidores acerca de las glorias de su segunda venida. Ahora, casi a la medianoche de la madrugada del viernes, enfrentaría la insoportable agonía de su inminente crucifixión. Y como dijimos, comenzó aún antes de ser crucificado. Quiero invitarles a ver varios aspectos del sufrimiento del Señor que se destacan en este pasaje, en estos versos que leímos del 27 al 42. Yo creo que aquí es un momento donde cada vez que leemos de manera personal, debemos decirnos una y otra vez: esto lo hizo por mí. Esto lo sufrió por mí. Una y otra vez. Nosotros tenemos muchas veces que lidiar con las consecuencias de nuestras malas decisiones.
Y lo hacemos consolándonos en cierta manera cuando nos decimos, bueno, esto me lo busqué, estoy cosechando lo que sembré. Pero cuando alguien cosecha algo que no sembró, es algo para nosotros como seres humanos muy difícil de digerir. Imagínense a alguien que estaba sufriendo porque estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Lo hizo para salvarnos, en cumplimiento al plan de nuestro Dios para salvarnos. Lo primero es la predicción traumática que hace el Señor. En los versículos del 27 al 31 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, aunque la debilidad de los discípulos queda al descubierto en estos versículos que acabamos de leer, el texto también nos revela varias verdades con relación a nuestro Señor Jesucristo. Primero, su conocimiento. Entiendan algo, Jesús siempre se mantuvo al control de todo lo que estaba sucediendo. Eso se llama soberanía. Algo que solo posee Dios. El domingo, Dios mediante, estaremos hablando de esa soberanía y lo que significa. Y cuánto consuelo y fortaleza constituye para nuestra vida saber que nuestro Dios es soberano. Y que con Él podemos enfrentar cualquier situación en el presente y mirar con esperanza y tranquilidad el futuro, aunque no sepamos lo que nos aguarda. Bueno, repito, su conocimiento. Él poseía el conocimiento divino del futuro. Él había previsto, recuerdan, la traición de Judas. En este mismo capítulo 14, ya vimos en los versos del 18 al 21, también predice la posterior deserción de los demás discípulos, en Mateo 26, 56, o sea, él conocía lo que iba a ocurrir, estaba informado de todo, y ahora le dice a sus discípulos, todos os escandalizaréis de mí esta noche. El verbo griego traducido escandalizaréis es una forma de la palabra escandalizo que significa abandonar. O sea, esto indica que los 11 pronto le iban a dejar. El conocimiento perfecto del Señor no solo incluía la comprensión de lo que iba a ocurrir en el futuro, sino también el entendimiento pleno de la voluntad de su Padre. Él sabía que iba a ser arrestado, sabía que iba a ser abandonado por sus seguidores. Él tenía todo el conocimiento de lo que se avecinaba y aún así no retrocede ante lo que el Padre le había pedido llevar a cabo. Aquí vemos, repito, el conocimiento del Señor, pero también vemos su valor, su valor. Zacarías capítulo 13, verso 7, Jesús lo cita ahora y dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto es una profecía de la deserción de sus seguidores. Para nosotros como seres humanos, es importante cuando nos encontramos en medio del sufrimiento y el dolor, la presencia consoladora que puedan brindarnos otras personas, el apoyo emocional y espiritual. Sin embargo, fue en un momento difícil en el que sus seguidores le abandonarían. Y ya había sido anticipado
por Zacarías cientos de años antes. Jesús sabía que él sería herido mientras ellos se dispersarían llenos de temor. Pero él no iba a vacilar ante el abandono y la muerte. Le afectaría, indudablemente, era parte de su sufrimiento como humano. Pero eso no quebró su valor. Jesús lo mantuvo. Esto aparece como un contraste con la marcada cobardía de los seguidores. Vemos su conocimiento, vemos su valor, vemos además su poder, mirando hacia el futuro lo que veía el Señor que era la cruz, su muerte, pero también miraba más allá, su resurrección. Les estaba diciendo, y de hecho había animado a sus seguidores: volveré, me levantaré entre los muertos. Aunque ellos le iban a abandonar e iban a exponer lo peor de su naturaleza, él no habría terminado con ellos. Les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Este verso, al menos a mí, me enseña cómo, a pesar de lo que Jesús estaba viviendo, ¿en quién estaba pensando? En ellos, en sus discípulos. La promesa del Señor de que iría delante de los discípulos a Galilea se cumplió después de la resurrección. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, en el verso 7, dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Fue a Galilea, y fue en Galilea que el Cristo resucitado vuelve a resaltar su poder divino, pero en esta ocasión comisionando a sus seguidores. En Mateo capítulo 28 aparece el conocido pasaje de la Gran Comisión. Fue allí en Galilea donde él le entregó esta orden, donde les dice en el verso 18, Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el poder divino que tenía, les entregó una misión. He muerto, he resucitado, el evangelio está listo para proclamarse. Ustedes tienen esa misión. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder de mi Espíritu Santo les va a acompañar, les va a capacitar, les dará valor para cumplir la misión. Y esa misión no fue entregada solo a ellos, también a nosotros. Hoy tenemos el evangelio, hoy tenemos a un Señor vivo, al cual se nos ha mandado a anunciar como la esperanza, como la única esperanza para un mundo sin esperanza. Repito, vemos su conocimiento, vemos su valor, vemos su poder, vemos su humildad, una humildad que resplandece de una manera muy especial ante la arrogancia y el orgullo de un discípulo que confió demasiado en sí mismo, y esto le metió en problemas. A pesar de que el Señor lo había dicho, Pedro le dice, lleno de orgullo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Eso es excesiva confianza. Y la excesiva confianza es siempre peligrosa. El discípulo declara que su valor no le fallaría. ¡Qué necedad! Ninguno de nosotros puede garantizar eso.
Poco antes, aún cuando estaba en el aposento alto, celebrando la cena pascual, el Señor le lanzó a Pedro una advertencia. No era la primera vez, ya se lo había dicho. Vamos a leerlo como aparece en Lucas, capítulo 22, 31 al 34. Si alguien puede leerlo, por favor. Bueno, el Señor había orado por Pedro, ya le había advertido. Pedro cometió faltas terribles, pero en realidad la fe de Pedro no se derrumbó. Esa fe permaneció. Aun cuando cayó, Pedro se levantó. La fe de Pedro era auténtica porque fue una fe que perseveró a pesar de. Y por eso el Señor no terminó con Pedro. Y por eso el Señor le dijo, he orado para que tu fe no falte. Alguien podría decir, pero parece que falló la oración. No. A pesar de lo que hizo Pedro, Pedro siguió adelante con la ayuda de Dios. Esa misma noche, mientras caminaban hacia el huerto de Getsemaní, el obstinado orgullo de Pedro vuelve a negarse a reconocer la posibilidad de alguna debilidad. Somos débiles. La vida es frágil. Estamos llenos de tentaciones y debilidades. Y creo que es sabio reconocerlo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese punto es cuando más aprendemos a depender de Dios. El Señor le dijo a Pablo, que había orado 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón en la carne, que no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, que lo somos, y somos lo suficientemente humildes para reconocerlo, nos damos cuenta cuánto necesitamos al Señor. Y eso nos empuja solo en una dirección, y es en dirección al Señor. El exceso de confianza nos mete en problemas. Metió en problemas a Pedro. Se creía muy capaz, pero Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, Pedro, tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Piensa por un momento que tú estás en el lugar de Pedro y que el Señor te está hablando. Probablemente tenga que decirte algunas cosas desagradables, como le dijo a Pedro. No son las mismas, porque cada experiencia es distinta. Cada uno de nosotros es diferente, pero el Señor es el mismo. Y como conocía a Pedro y conocía su futuro, te conoce a ti y sabe lo que va a ocurrir contigo. Él está perfectamente informado. Él tiene control de lo que va a ocurrir. Por eso debemos buscar al Señor, depender de Él. No hacer como Pedro, que se negó a ver la advertencia divina. Es más, miren, insistió, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Las buenas intenciones no bastan. El espíritu está dispuesto, dice la Biblia, pero la carne es débil. Aunque la enfática declaración de lealtad a Cristo era noble y probablemente sincera, pero no estuvo dispuesto a escucharla, a prestar atención verdadera a la amonestación divina. Con esa excesiva confianza, miren lo que decían los demás. Todos también decían lo mismo. El Señor lleno de humildad, ellos estaban llenos de orgullo. Lo segundo que vemos en este pasaje es la aflicción
trascendental del Señor. Ahora en los versos del 32 al 34 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Cuando llega a su destino, Jesús y los discípulos vinieron a un lugar que se llama Getsemaní. Este lugar o esta palabra significa prensa de aceite. Jesús le dice a los discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Yo quiero que presten atención a esto, porque aquí no estamos hablando de un simple ser humano. Aquí estamos hablando de Dios manifestado en carne. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios, que una y otra vez se nos revela en los evangelios como alguien que no era ajeno a la oración. La oración formaba parte de su vida. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de algo tremendo. Él, siendo quien era, necesitaba orar. Y nosotros, siendo quienes somos, muchas veces vivimos ajenos a la oración. No solo la oración corporativa, y cuando hablo de oración corporativa estoy hablando de oración como iglesia, sino que simplemente esa ausencia de oración corporativa muchas veces es el resultado de una total ausencia de oración personal. Si Jesús necesitó orar, si Jesús cuando enfrentó la cruz, su reacción fue orar, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos de otra manera? Dejó a los 8 cerca de la entrada, pero los dejó para vigilar y orar. Lucas 22:40. Si alguien puede leerlo, por favor. Les dijo, orad. Oren. ¿Por qué? Porque Él lo manda. Esa es la razón principal. Segundo, porque sin oración no tenemos la más mínima probabilidad o posibilidad de salir victoriosos en esta guerra. Porque estamos en una guerra. Es una guerra de índole espiritual. Si no hubiera una guerra, no tiene sentido Efesios capítulo 6, donde se nos manda, como si fuéramos soldados, a tomar toda la armadura de Dios, donde se nos exhorta a encontrar fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Él dio el ejemplo. Él se adentró en el interior del huerto, llevó consigo a su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Al anticipar lo que pronto tendría lugar, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dios sabe lo que es la tristeza y la angustia. Él sabe lo que es ser un hombre. Él sabe lo que es transitar por este mundo, por este camino, desde el mismo comienzo, cuando se hizo carne, cuando nació en aquel pesebre de Belén. Su dolor estaba alimentado en primer lugar por el horrible, y esto es algo que no podemos perder de vista. No vaya a creer que la principal razón por la que Jesús estaba triste es porque sabía que lo iban a crucificar y tenía conocimiento del dolor que implicaba semejante tortura que culminaba con la muerte. Bueno, para cualquiera de nosotros eso habría sido suficiente. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir, pero estoy seguro que si lo supiéramos, no estaríamos tan tranquilos. Piense en alguien que está sentenciado a muerte y que ya se le fijó la fecha, esperando ahí en un paredón, en un corredor de la muerte, esperando la forma, porque la sabe, y el momento. Pero en el caso de Jesús, esa no era la razón principal por la que estaba entristecido y angustiado.
La razón principal era porque tenía el horrible reconocimiento de que pronto se convertiría en el portador del pecado y el objeto de la ira divina. No es que se iba a convertir en un pecador, pero sobre él Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Si alguien puede leerlo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, creo que es eso, ¿no? No es que Jesús se volvió un pecador en la cruz. Es que Jesús fue tratado como si hubiese sido un pecador. Dios descargó su ira sobre él como la hubiera descargado sobre nosotros. Por primera vez en toda la eternidad, él iba a experimentar lo que la Biblia describe como la separación del Padre. Marcos 15:34. ¿Por qué me has desamparado? Se sentía agudamente abandonado por el Padre, debido a que la ira de Dios estaba siendo vertida en él como sustituto por los pecadores. Estaba ocupando nuestro lugar y siendo tratado como nosotros debíamos. La Biblia dice que sería molido por nuestros pecados. Yo estoy seguro que para los que están aquí, incluyendo a mí, me costó, pero cuando uno se pone a considerar profundamente logra entender un poquito más. Pero nos cuesta entender este aspecto, porque somos pecadores. No sabemos lo que es ser santo en realidad, en la verdadera extensión de la palabra. Somos santos porque hemos sido puestos aparte, somos hijos de Dios, pero no en el sentido de impecabilidad. Dios es santo porque no conoce el pecado. Jesús era hombre, pero no era pecador. O sea, para el Dios santo es horrible el pecado. Por eso el pecado tiene un significado, tiene implicaciones profundas para o en contra de Dios. En realidad era demasiado para Jesús pensar en esto. Les dijo, mi alma, no dice mi alma está triste. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Estaba triste, muy triste. Y la Biblia no pone palabras por gusto, en vano. Y si Jesús dice estoy muy triste es porque eso. Fíjense que esa tristeza dice hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La ola de angustia que inundó la mente de Jesús era tal y de tal intensidad. Alguien lea Lucas 22:44, como lo describe la Biblia. Después explicaré qué fue lo que pasó ahí. Dice que oraba más intensamente. Era tan intenso el dolor y la agonía de Jesús que sus capilares subcutáneos se dilataron y se rompieron, que su sudor, dice la palabra, era como gotas de sangre. Esto nos da una idea del sufrimiento que estaba experimentando el Hijo de Dios, con todo lo que después vino y que quedó registrado en los evangelios. Pero la principal agonía de Jesús
es motivada por cuestiones espirituales. El cargar con el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado. Para quitarlo tuvo que cargar. Dios lo colocó sobre él, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tu maldad y la mía, la maldad del mundo entero fue puesta sobre Jesús. Todas las mentiras, todos los adulterios, todas las fornicaciones, toda la inmundicia que somos capaces los seres humanos de producir en todas partes y por todas las edades. Piénselo. No va a lograr entenderlo. Porque muchas veces nos quedamos ciegos a la realidad del pecado en nuestra vida y en la vida de los demás. Muchas veces jugamos con el pecado. Muchas veces no pecamos, pero no con la motivación correcta. Es como aquel que dice, bueno, no lo voy a hacer porque me atrapan. No lo hago porque esto ofende a Dios. Y le costó la vida al Hijo de Dios. Fíjense la intensidad del sufrimiento, que Jesús tiene una oración asombrosa. Verso 35 y 36, si alguien puede leerla. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Dice el verso 35, se postró. ¿Saben lo que es postrarse? Es con el rostro sobre la tierra. Es totalmente acostado, digamos, allí, sobre la tierra, en una postura de total humillación. Yendo un poco adelante, donde Pedro y Jacobo se quedaron, el Señor se postró en tierra, a diferencia de los discípulos. Miren qué agonía. Yo quiero que usted mire el contraste entre la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Yo entiendo que estaban cansados, pero además de eso yo veo un poco de qué, o gran qué, indiferencia, hermanos. Cuando usted le está hablando a alguien y se le está quedando dormido en la cara, ¿qué sensación le produce? A ver, ¿qué impresión le da? ¿Qué mensaje corporal le está transmitiendo esa persona a usted? Que no le importa lo que usted está diciendo. Por eso los predicadores somos sabios cuando no miramos la cara de la gente mientras damos un estudio, un sermón. Es la realidad. El Señor estaba en un problema grande y ellos estaban dormidos. Jesús estaba orando y cada embestida de la tentación la enfrentaba con periodos de oración, verso 35, verso 39, Mateo 26, 39, Mateo 26, 42, Mateo 26, 44. Una y otra vez vemos al Hijo de Dios orando. Pero usted y yo no tenemos tiempo para eso. Porque nuestras prioridades están retorcidas. Porque el diablo se las ha ingeniado para mantenernos ocupados. Entonces cuando vienen los problemas, es que nos acordamos de orar. Pero yo quiero que usted piense un poco más en la forma como Jesús estaba orando, postrado en tierra. Pero había más. Alguien que lea Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7 da más detalle de la forma como Jesús estaba orando. ¿Qué dice ahí? Dice Cristo, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, estaba llorando. Su agonía era tan intensa que le pedía al Padre en estas palabras, si es posible, Padre, si hay otra manera en que podamos salvar a los pecadores,
sin tener que enfrentar la cruz y lo que eso implica. Si es posible, pasa de mí aquella hora de angustia y de muerte. O sea, al anticipar, le pregunta al Padre si podía evitar la cruz dentro del marco de los propósitos redentores de Dios. Él tenía una relación con el Padre, Abba Padre. Según hacía constantemente cuando oraba, se dirige a su Padre Celestial, pero Abba es un término arameo de cariño e intimidad. Básicamente equivale a las palabras castellanas que conocemos, papá o papito. Esto refleja la intimidad con el Padre, pero también la seriedad y la sinceridad de esa súplica. En su oración comenzó a reconocer la omnipotencia de su Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Entiendan que él no le estaba pidiendo al Padre que violara su plan redentor o que se retractara de sus promesas. Él le hace una petición a su Padre en esa condición humana en la que se encontraba, sobre si la redención podría lograrse o no a través de algún otro medio. Él quería obedecer al Padre, pero cuando miraba al futuro y veía aquella cruz y a esa cruz rodeada de tanta oscuridad, las implicaciones de estar en ese lugar, ocupando ese sitio. La súplica del Señor no fue una señal de debilidad, sino la respuesta esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesariamente ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad y de padecer el juicio iracundo de Dios. Le producía rechazo, porque en esencia Él es santo. Y tener que lidiar con eso era lo más terrible. Mire, si Jesús no hubiera reaccionado de esa manera, con toda seguridad habrían surgido dudas acerca de su santidad absoluta. Porque aunque era hombre y tenía la condición humana total y absoluta, siguió siendo Dios santo. Por eso le dice al Padre, aparta de mí esta copa. En el Antiguo Testamento la copa se usaba a menudo como una metáfora de la ira de Dios. Y en la cruz Jesús iba a beber la copa de la ira divina contra el pecado. Muchos cristianos hablan de la cruz, pero no tienen la más mínima idea de las implicaciones de aquello. Hay gente que mira a Cristo en la cruz con una profunda lástima. Ay, pobrecito, esos clavos horribles. Bueno, sabemos que fue una muerte horrible, no me cabe la menor duda, la Biblia lo dice. Lo trataron de una manera bestial, pero lo peor que pasó en aquella cruz son implicaciones del trato de Dios con su Hijo, ocupando nuestro lugar como pecadores. Pero Él no fue cobarde. Él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Por eso dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte, y aclara, muerte de cruz. Vamos a ver ahora el llamado que el Señor les hace a los discípulos, aún en medio de esta hora de dolor y agonía seria, muy seria, de Él. Y miren ellos, verso del 37 al 40. Vino luego y los halló durmiendo. Yo leo esto y en este momento me detengo y digo, ¿cómo se habrá sentido el Señor al ver esto? Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? De la misma manera que dormirse manifiesta indiferencia,
Miren, cuando usted tiene el corazón traspasado de dolor, no quiere dormir, no quiere comer, quiere estar solo. No es precisamente un momento como ese en el que usted está pensando dormir, porque le tocó personalmente. Estás tú ahora ocupando esos zapatos traspasados por el dolor. Otra vez fue y oró, bueno, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Le vuelve a insistir, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo dice con propiedad. Él estaba en la carne. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y cuando regresa, al volver otra vez los halla durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Ni usted ni yo tampoco sabríamos qué decir. ¿Qué podríamos decirle al Señor en un momento como ese? Jesús fue a orar por tercera vez, dice Mateo 26:44. Y mientras tanto los discípulos habían vuelto a quedarse dormidos. Por eso dice, vino la tercera vez y les dijo, duerman ya, descansen. En medio del cansancio, Pedro, Jacobo y Juan fueron incapaces de mantenerse vigilantes. Incluso después que Jesús los despertara y los exhortara 2 veces, cuando debieron haber estado en oración preparándose para lo que venía. Es increíble, pero es cierto lo que estaba pasando. Estaba ocurriendo algo único, trascendental. Y por mucho que fuera el sueño y el cansancio, no había justificación. Al final, Jesús se somete a la voluntad del Padre. Dice el verso 41, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y dice el verso 42, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Se rindió a la voluntad del Padre. Lo hizo voluntariamente. Salió triunfante de Getsemaní a hacer lo que Dios le había dado para que hiciera. Le dijo a los discípulos, basta, la hora ha venido, llegó el momento, la hora de su muerte. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Una turba que dice Juan capítulo 18, verso 3, estaba primero allí dirigida por Judas Iscariote. Era una compañía de soldados romanos que ascendía a 600 hombres. Los alguaciles del templo, los miembros del Sanedrín, todos iban en camino a arrestar a Jesús. No sabemos si los vio acercarse o probablemente en su omnisciencia ya sabía que venían, estaban llegando al huerto. En lugar de retroceder o de esconderse. Miren, vuelvo a poner este ejemplo. La historia humana registra grandes actos de valor ejecutados por personas que la sociedad llama héroes, sin lugar a dudas, que estuvieron dispuestos a dar la vida por otros o a ofrecer su vida por otros. Pero rara vez usted encuentra a alguien que esté dispuesto a dar su vida por gente mala, criminales. Y a alguien que esté dispuesto a ofrecer su vida en las condiciones que le ofreció el Hijo de Dios, con todas las implicaciones espirituales que esto traía. En lugar de retroceder, en lugar de esconderse, enfrentó su destino, la voluntad del Padre. Mirando a Pedro, a Jacobo y a Juan, quienes por fin estaban despiertos, al fin, en ese momento, les dice, levantaos, vamos aquí, se acerca el que me entrega. Después de haberse confiado al que podía librar de la muerte, dice Hebreos 5:7, y resucitarlo de la tumba, el Señor no mostró ningún temor frente a la muerte. La copa de la ira divina estaba en su mano, pero ya esa mano
no agonizaba, no temblaba. Gotas de sangre, sudor y lágrimas aún eran visibles en su frente cuando dio la orden de salir a encontrarse con el enemigo. En lugar de huir de la cruz, se dirigió a ella. Su muerte en el Calvario constituía un acto definitivo de obediencia a la voluntad del Padre. Así nos salvó. Esa es la historia del Evangelio. Simple, pero que no puede ser de manufactura humana. Es la historia de la gracia, ese favor inmerecido que Dios extendió a pecadores como nosotros, sin esperanza, separados de Él, y nos salvó. Nos salvó. Esa es la historia del Evangelio. Escuche esto que le voy a decir y piénselo, grábelo en su corazón. El Evangelio dice la palabra que es poder de Dios para salvación. ¿Saben por qué es poder de Dios? Por los resultados que produce. El Evangelio es capaz de cambiar y transformar la vida de cualquier ser humano. Lo hemos visto en nosotros y en millones de seres humanos. Ahora, es poder de Dios también porque se originó en el corazón y la mente de Dios. Mientras más conozco la historia del Evangelio y la estudio, más seguro estoy que ese mensaje vino de Dios. Vamos a imaginar que a usted se le diera una responsabilidad. Si usted fuera un escritor y alguien le comisionara, un maestro, le dijera, quiero que escribas una historia de un Dios que salva a sus criaturas. De un Dios que tiene un hijo y decide enviarlo para salvar a las criaturas. Hermanos, seamos honestos. ¿Habrá alguien de nosotros que se le habría ocurrido la historia que cuenta el Evangelio? Eso va en contra de la naturaleza humana. Creo que si tuviésemos la capacidad de escribir la historia, habríamos escrito algo como esto. El hijo del rey reunió sus ejércitos, los armó y salió a liberar a los esclavos. Acabó con todos los enemigos, los asesinó, los aplastó, no dejó uno vivo, sacó a su pueblo y le dio la libertad. Esas son la mayoría de las historias que producen los hombres. Por eso cuando Pablo dice que el Evangelio de Dios es locura, es porque la mente humana no concibe una historia como esa. No. Y más, tratándose del Hijo de Dios. Usted puede estar seguro que ese es el mensaje de Dios. Este mensaje no vino de este mundo. Y está en la Biblia para que nosotros lo conozcamos. Ahora la pregunta es, ¿lo vamos a recibir como tal? ¿O qué vamos a hacer o qué hacemos frente a esa realidad? Un día, cada ser humano va a comprobar la verdad de la Biblia. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo va a producirse, pero será un hecho que ocurrirá como su muerte una vez y para siempre. En un tiempo, ya sea inmediato o futuro, no sabemos cuándo va a producirse. Pero sí hay algo con lo que los seres humanos tenemos que lidiar todos los días. Y en cualquier momento nos puede alcanzar a nosotros. ¿Qué es? La muerte. La muerte. Una realidad sombría que nos persigue y nos persigue y nos persigue. Hay gente que vive, bueno, algún día no, en cualquier momento. Cuando ese momento llegue, ¿estás tú preparado para eso? Dios quiera que sí. Si no lo estás, asegúrate. Asegúrate, porque el tiempo es corto. El Señor nos bendiga.